la grabación. Ahora estamos tres, entonces, bueno, además de yo. Bueno, um, no sé si tienen preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora, especialmente en la parte reciente de las ondas reflejadas y refractadas, o si empezamos de una vez con otras cosas interesantes. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí vimos la onda refractada, que es como un caso especial, pero muy importante. Am, de pronto no había como detallado mucho la ecuación que teníamos aquí del tiempo de llegada de la onda en función de la distancia x. Y entonces vemos que hay dos partes, una parte con x, la distancia, y con la velocidad del medio inferior. Um, no hay x en la otra parte de la ecuación y entonces por eso tenemos una trayectoria de esta ecuación recta aquí en la gráfica. La otra parte depende de las velocidades y del espesor de la capa. Entonces, y todo básicamente se encuentra guardado dentro de este tiempo que tenemos aquí del intercepto. Este intercepto es una construcción, es una extrapolación porque sabemos que por debajo de la distancia crítica que tenemos aquí, básicamente no podemos ver um, una onda refractada. Necesitamos un cierto ángulo, el ángulo crítico, para verla entonces. Um, entonces eso es solamente una extrapolación desde este punto hacia el eje vertical. Bueno, si miran en detalle, entonces este punto de la distancia crítica corresponde a un punto en común con la curva de la reflejada. ¿Sí? Eso es lógico porque los dos corresponden a la misma trayectoria de propagación en este punto. Bueno, um, puf, puf, sí, no quiero explicar demasiadas cosas en este punto. Aquí tenemos una pequeña animación de nuestra onda y entonces en naranja tenemos una onda directa y después en verde tenemos los puntos que corresponden a tiempos de llegada de nuestra onda refractada. Uf. Entonces, si quieren, como decir, practicar un poco en la casa, pueden intentar demostrar la ecuación para esta distancia crítica o para la distancia de intersección, que se llama en inglés de crossover. Las vamos a ver ahora. Pueden ver en la casa, no pienso que sea como muy complicado. Y aquí, con esta ecuación, es otra forma de expresar el tiempo y entonces la recta que corresponde a la onda refractada. Volvemos a ver un x sobre velocidad del medio inferior y una parte que va a corresponder al intercepto. Esta fórmula la prefiero a la otra que está aquí en esta slide porque se ve un poco más sencilla, aunque están equivalentes.
Aquí son entonces estas ecuaciones. La ecuación de la distancia crítica no se usa mucho, pero la distancia en intersección de pronto se podría usar si uno tiene este tipo de datos y quiere, por ejemplo, reconstruir un modelo de velocidad o de eh, profundidades con datos de refracción. Bueno, ahora vamos a ver unos casos un poco más generales. Por ejemplo, antes había solamente un reflector, ahora tenemos dos reflectores. La trayectoria de la onda, vemos que entonces podríamos tener una refractada aquí en la primera capa, pero con una trayectoria diferente en la primera capa, podemos alcanzar a tener una refractada en una capa más a profundidad. Entonces, eso es para dos capas, pero de hecho podríamos um, seguir con más y más capas. Lo interesante es que podemos seguir aplicando nuestra ley de Snell con más ángulos. Este parámetro de rayo que tenemos aquí, que corresponde a una parte de la ley de Snell, se va a quedar constante a lo largo de la propagación de nuestra onda. Entonces, se puede así en tipo de cadenas, así tener entonces los diferentes ángulos um, uh, correspondiendo a la trayectoria de la onda en las diferentes capas, aquí con el ángulo I1 que se vuelve aquí I2C. Este I2C también se encuentra en esta parte. El I2C que vuelve aquí, el I1 que también está al otro lado para volver a la superficie. Todo eso obviamente es porque el medio en este caso tiene la misma velocidad, entonces no tenemos cambios raros a lo largo de la propagación y tampoco tenemos pendientes en los reflectores que usamos. Entonces aquí tenemos unas pequeñas, unos pequeños requisitos, digamos, para ver nuestra onda refractada. Entonces, aquí puse que la velocidad 3 debe ser mayor a las otras velocidades, pero que V2 puede ser mayor a V1 o al contrario, V1 superior a V2 para obtener una refractada en el segundo reflector. Tener V2 superior a V1 no es necesario. Entonces, si V1 está superior a V2, solamente vamos a ver una refractada sobre el segundo reflector, pero no en el primer reflector. Pueden en la casa intentar ver si eso es posible en estos diferentes casos. Y si tienen preguntas sobre estas preguntas, no hay problema, las miramos la próxima vez. Aquí vemos el caso de, por ejemplo, tener V1 mayor a V2. Entonces, obtendremos una propagación un poco especial. Ven que en lugar de acercarse hacia la horizontal, se acerca hasta la vertical y entonces no vamos a ver una refracción sobre el reflector 1 que tenemos aquí.
decimos, la llamamos a veces esta capa como invisible o de fantasmas, ghost layer, así capa de fantasma, o no sé exactamente cómo decirlo. Pero entonces, ¿por qué no aparecería dentro de mi perfil de sísmica de refracción? De pronto aparecería en los perfiles de reflexión, pero será completamente invisible para mis datos de refracción. Por eso se llama invisible. Dentro de la tarea pienso que hay un ejemplo un poco de ver por qué importa saber si tenemos capas invisibles así o no. Es básicamente porque eso tiene una influencia sobre las velocidades que voy a calcular en, en, en los datos eh, que corresponden a profundidades más altas. Básicamente yo voy a pensar que todo eso es una misma capa y entonces voy a mezclar en mis datos las dos velocidades. Entonces va a ser más difícil tener una, una interpretación precisa de lo que está pasando dentro del subsuelo. Aquí tenemos otras posibilidades correspondiendo a diferentes casos. Aquí tenemos nuestra capa invisible. Aquí tenemos otro caso cuando, por ejemplo, la velocidad de la tercera capa aquí es mucho más importante que las demás. Entonces, los tiempos de llegadas llegan antes de la refracción sobre el segundo reflector. Y no es que no se va a ver, pero va a ser más difícil verla si no tenemos buenas amplitudes. Entonces, de pronto, si hay un poco de ruido, no vamos a verla en nuestros datos. Y aquí tenemos un caso en que tenemos un pequeño step así que obviamente puede ocurrir y eso nos va a dar diferentes tiempos de llegada también debido a estas complejidades, básicamente. Aquí solamente es una generalización de el tiempo de llegada para las diferentes ondas refractadas si ponemos más y más y más y más capas. Entonces, eso es el tiempo para dos capas. Tengo una parte con X y una parte que corresponde al intercepto, pero que esta vez contiene información sobre las velocidades anteriores y los espesores también de las capas anteriores. Entonces, eso lo podemos repetir con más y más capas y obtendríamos algo como eso. Entonces, básicamente una parte con la distancia sobre la velocidad, la última velocidad donde tenemos la refracción, plus una suma de todas las partes anteriores, básicamente, con las velocidades de las capas interiores y los espesores de las capas anteriores. Um, entonces es como, como hay muchas capas, puede ser un poco, como decir, no difícil, pero tedioso de obtener todos los espesores y todas las velocidades. Puede ser muy tedioso. Aquí tenemos nuestra condición también para obtener nuestra refractada.
Entonces, a veces, si tenemos tiempo, hacemos un ejercicio sobre este tipo de procesos. En la tarea también tienen un ejercicio que usa este tipo de problema para obtener la estructura en velocidad de un survey que se hizo sobre un glaciar. Aquí tenemos un poco una representación de cómo se verían los datos con la directa aquí y las refractadas sucesivas, así con velocidades más y más y más importantes. Aquí hay como un pequeño, como decir, una pequeña guía de cómo obtener las diferentes partes de un modelo simple. Um, por ejemplo, un modelo simple para obtener espesores y velocidades. Uno usa la directa para obtener V1, después uno usa la refractada 1 para obtener V2. Con V1 y V2 uno obtiene el ángulo crítico aquí y entonces obtiene el H, el espesor de la primera capa. Y entonces seguimos, ya tenemos el espesor de la primera capa y las velocidades. Seguimos aquí con la tercera refractada para obtener la tercera velocidad y el intercepto para obtener este H2 que vemos aquí. Entonces, sucesivamente así podemos obtener y calcular las velocidades y los espesores. Obviamente, yo no sé si tengo algo sobre eso después. No. En práctica, uno usa dos métodos principales para, para hacer este tipo de cálculos. Y por cálculos digo decir para obtener velocidades y espesores, uno usa lo que se llama ray tracing, así, con métodos computacionales. Uno entonces calcula los tiempos de llegadas en capas, así, calculando la trayectoria de los rayos en cada capa para diferentes distancias. Y entonces compara el resultado con los datos. Eso se hace mucho. Y la otra forma es usando tomografías. Y entonces, en este caso, no hay capas, pero hay un modelo de velocidad que vamos a construir en celdas, generalmente, así, con cambios de velocidades más progresivos con la profundidad. Entonces, son dos métodos muy importantes que se usan para obtener um, la estructura en velocidad de un sitio, que se usan mucho, por ejemplo, especialmente la tomografía, para estudios previos de ingeniería civil, por ejemplo. Eso se usa mucho. Entonces son importantes y se usan los datos de las primeras llegadas para hacer eso y entonces los datos de las refractadas. Bueno, aquí tenemos otra posibilidad. Por ejemplo, si tuviéramos un reflector con una pendiente, eso obviamente va a cambiar el tiempo y vamos a
ver en nuestros datos una velocidad un poco diferente a la real, y entonces cuando eso ocurre hay que tenerlo en cuenta. Cuando lo hacemos con el ray tracing y la tomografía, en un lado es, como decir, para la tomografía es como incluido naturalmente en las celdas, y para ray tracing hay que intentar poner diferentes pendientes a nuestras capas a ver si funciona o no. Bueno, algo un poco más real, entre comillas, es que la velocidad de las ondas aumentan con la profundidad, pero no solamente en capas, pero también aumentan gradualmente, por ejemplo, debido a la compacción de nuestras rocas, y entonces, en lugar de tener rayos rectos, como hemos visto hasta ahora, los rayos en realidad tienen curvas, y podemos imaginar cualquier tipo de curva así, y entonces es como mucho más complicado así en realidad. Aquí tengo unos como dos casos interesantes um, para que usted piensen un poco el tipo de modelo de velocidad que corresponde a esta trayectoria de rayos, y entonces que corresponde también a esta gráfica de tiempo versus distancia. Lo que vemos aquí es algo especial que llamamos triplicación, así, porque para unas distancias tenemos tres llegadas al mismo, como sucesivas, así. Entonces, tres, y entonces tenemos una triplicación aquí. Entonces, no sé, toman un minuto un minuto, de pronto 2 o 3 minutos para pensar cuál es la estructura en velocidad que corresponde a una trayectoria de rayo que vemos aquí a la derecha. Cuando tienen una idea, me pueden como hacer un dibujo así de sus ideas en la slide si quieren. Intentan hacerlo como en un lado para, no, para que otros puedan hacer sus intentos también. Entonces, ahora tengo las 3:53. Um, entonces, a 56 o algo así, miramos un poco lo que piensan que podría pasar. Profe, no sé qué toqué, pero dejé de ver la diapositiva. No sé si la puedes volver a presentar. Eso está en marcha, está como cargando.
No pueden dibujar sin tomar el control. Eso es la siguiente. Entonces, la idea es que dibujen sin tomar el control, si se puede. Si no se puede, me dicen y vemos como la respuesta después de un tiempo de... Pues yo no veo la opción para dibujar. Bueno, voy a ver si hay una opción que les permite hacer eso o no. Si no miramos.
Bueno, entonces no encontré la opción. ¿Alguien quería como decirme lo que o describirme su perfil de velocidad de pronto? Bueno, Pues, entonces, ok. sí, Pues yo lo estaba pensando, pues, no sé si estoy bien, pero más o menos como pétalos, por decirlo así. Eh, digamos, en la que llega al punto A, pues simplemente baja un poquito de profundidad y en eso sube un poco la velocidad, pero luego se vuelve otra vez, entonces se arma como si fuera como una forma de pétalo. Y así lo mismo las demás, pero con más profundidad y pues más velocidad, o sea, entre más profundo, más veloz, ¿no? Pero pues después como vuelven, pues o sea, vuelven a bajar la velocidad y vuelven a subir ¿qué? A reducir la profundidad. No sé si me hago entender. más o menos. Hay como, hay de hecho sí una tendencia, vamos a ver el perfil entonces. Hay una tendencia general a la aumentación así en estas capas. Um, Básicamente, si no hay aumentación de la velocidad como vemos aquí, gradual, no hubiera ninguna razón de tener esta forma curva de los rayos. Entonces, esta forma eh, como implica que tengamos una aumentación de la velocidad con la profundidad. Um, lo, como decirlo, lo especial en este caso pasa entre esos dos límites. Y entonces necesitamos, como en esta zona, una curvatura de los rayos mucho más importantes para que se devuelvan así a tiempos más, no a tiempos más pequeños, pero a distancias más pequeñas. ¿Cómo, cómo logramos hacer que la curva sea mayor para los rayos? Es con una aumentación mucho más grande de la velocidad. Entonces, aquí vemos esta aumentación mucho más importante de la velocidad con la profundidad. Y es eso que entonces necesitamos para generar nuestra replicación que vemos aquí. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo con otra cosa interesante. Esta vez tenemos nuevas trayectorias de rayos y tenemos nuevas curvas aquí. Y esta vez tenemos un hueco dentro de nuestros datos. Y entonces aquí se llama una zona de sombra, shadow zone. Entonces, um, y ahora mirando la trayectoria de los rayos, tomamos como 2 o 3 minutos para saber un poco lo que está pasando um, con las velocidades a profundidad aquí. Después me cuentan.
Bueno, entonces, ¿alguien quiere proponer una idea? Bueno, entonces, en este caso, para esta zona de sombra, esta shadow zone, lo que necesitamos es algo para hacer una curvatura, pero como del otro sentido, en comparación con lo que teníamos antes, y entonces curvar los rayos hacia abajo. Y entonces, para hacer eso, sabemos que con la ley de Snell, sabemos que para lograr tener como una curvatura hacia la vertical, cuando vamos hacia abajo, necesitamos velocidades más bajas. Entonces, aquí vemos estas trayectorias y podemos ver que entonces aquí hay esta barra de velocidad con la profundidad y vemos que después tenemos la curvatura que podemos llamar así positiva. Entonces necesitamos una aumentación de las velocidades de nuevo para recuperar nuestras ondas. Bueno, entonces, eso será como dos posibilidades y dos observaciones interesantes que podríamos hacer en los perfiles con la triplicación y la zona de sombra. Hay otras posibilidades como las guías de ondas, the waveguides, en donde necesitaríamos una estructura de velocidad más o menos como esta para básicamente atrapar unas ondas y entonces cuando estas ondas están atrapadas en esta estructura de velocidad, se pueden propagar así dentro de esta zona por mucha distancia. Hay un waveguide que se llama el SOFAR, no sé si han escuchado de este waveguide en otros cursos, que usan muchos los submarinos, por ejemplo, para conversar y mandar mensajes con ondas así, porque se propagan más lejos. También hay animales que lo usan para hacer sus comunicaciones. Ok. Bueno, eso es un tema un poco raro, aunque interesante. Ahora hemos hablado de velocidades, pero solamente de las velocidades dentro de las capas, por ejemplo, V1, V2, V0, como todas estas velocidades. Pero hay algo muy importante, se llama la velocidad aparente. Entonces, es la velocidad que nosotros observemos, por ejemplo, como observador en superficie o en donde estamos haciendo nuestras medidas. Entonces, no es, o en muchos casos, no es la velocidad de una formación, de una roca, pero es más como nosotros en nuestros registros, si hacemos como un cálculo tipo distancia sobre tiempo, ¿cuál sería el resultado de eso? Obtendríamos algo en metros por segundo y entonces una velocidad, pero
no sería la velocidad de una capa especial. Hay dos casos especiales o dos casos límites para la velocidad aparente. Puede ir hasta el infinito cuando el frente de onda llega paralelamente a la superficie donde tenemos nuestros sensores. Eso quiere decir que el dt aquí queda igual a 0. Todos los receptores registran la onda al mismo tiempo. Y el otro lado es tener la velocidad de la formación, que eso es el caso límite inferior. Entonces, normalmente estamos entre la velocidad de la formación y el infinito para nuestra velocidad aparente. Aquí tenemos el caso de la onda reflejada, por ejemplo, haciendo entonces la derivada para obtener nuestra velocidad. Obtendríamos esta velocidad aparente para nuestra onda reflejada. Y entonces vemos que para la onda reflejada no hay una sola velocidad, pero es una función que va a cambiar con la distancia que tenemos aquí. Y eso es, no sé si tengo, no tengo. Voy a volver a donde tenemos las trayectorias de las ondas reflejadas en una diapositiva donde tenemos. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra curva de la onda reflejada y básicamente la velocidad aparente es la pendiente en los diferentes puntos a lo largo de nuestra curva. Entonces, la curva aquí de la hipérbola, la pendiente aquí de la hipérbola está 0, entonces aquí tenemos una velocidad aparente infinita en este lado aquí, y que corresponde a la propagación vertical de nuestra onda. Después, el valor de nuestra velocidad aparente va a cambiar, va a bajar básicamente hasta un punto donde la velocidad aparente está igual a la velocidad de la onda refractada que vemos aquí. Y después va a bajar aquí hasta que al infinito tengamos una velocidad aparente que sea igual a la velocidad de la onda directa. Entonces, entonces, para las ondas reflejadas tenemos diferentes valores de la velocidad aparente a lo largo de nuestra curva, desde el infinito hasta una velocidad de la formación de la onda directa. Bueno, la onda directa solamente cuando hay solamente una capa, si no va a ser más la velocidad de una onda refractada. Vemos que la velocidad aparente de la onda directa es la velocidad del primer medio. Así si hacemos la pendiente de eso, solamente obtendríamos una velocidad. Y la velocidad aparente para la onda refractada sería la velocidad del segundo medio en este caso, o el medio donde se propaga, básicamente. También vemos que hay una sola pendiente para estas rectas. Volvemos a nuestras ondas con nuestra velocidad aparente.
Aquí vemos que, por ejemplo, si d igual a 0, tenemos una velocidad aparente muy como infinita también. Y también si tenemos, no sé, un D que sea como muy grande, entonces en este caso veríamos que obtendríamos la velocidad de la onda directa también. Bueno, puf puf, aquí es, ok, entonces la velocidad aparente es siempre mayor a la velocidad de la formación y es inversa a la pendiente de la curva de cualquier onda que miramos. Entonces aquí tenemos los dos límites de los cuales hablaba justo antes. Bueno, es otra forma de calcularla. Chup, chup, chup. Eso lo pueden ver después. Ok. Una pregunta sobre esto de las velocidades aparentes. En sísmica, sismología, hay muchas definiciones de diferentes velocidades. Así. Entonces, Profe, yo no entendí bien lo de las velocidades, pero lo de los diagramas estos, todavía no lo entiendo muy bien. como de la variación de la velocidad con la distancia, de la velocidad Sí, aparente. sí, sí. Aquí. Entonces, No me metes. La anterior a esa. No la velocidad aparente, sino la velocidad normal, donde ponías las ondas ahí, que eran varias, y sacabas el diagrama de velocidad. ¿cuál es? ¿La, Eh, este? sí, sí, eso todavía no lo entiendo bien. Ah, ok. Um, bueno, aquí aquí no hablamos de velocidad aparente, aquí hablamos del perfil de velocidad real y de ¿cómo se dice? ¿Cómo podríamos decir? Um, del resultado en términos de trayectoria de ondas y de tiempos de llegada aquí que podríamos observar. Entonces, aquí las velocidades son velocidades reales, entre comillas, de las rocas, por ejemplo. Este perfil lo tenemos porque necesitamos reproducir la curvatura de nuestras trayectorias. Sabemos con la ley de Snell que cuando tengo una interfase como esta y una onda que llega hasta la interfase, aquí por ejemplo tendríamos la vertical. Si yo aumento la velocidad en el segundo medio, la onda va a quedar más cerca de la horizontal. Si yo puedo cambiarle el color o qué, así. Si, si el segundo medio tiene una velocidad inferior, entonces la trayectoria en el segundo medio se va a acercar a la vertical. Entonces, cuando tenemos unos medios con variaciones continuas de las velocidades, vamos a ver un de los dos fenómenos, o la curva hacia la horizontal o la curva hacia la
¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, sí se escucha. Es que todavía sigue molestando. Am, bueno, voy a intentar. Voy a compartir desde el computador. Puf, puf. Sergio, ¿quedó más o menos claro con la explicación de la trayectoria de las ondas o faltaba un poco? Tal vez falta un poquito, te quedaste en lo de la ley de Snell. Ah, ok. Em, sí, si te acuerdas de la ley de Snell que nos muestra que hay, dependiendo de la variación de velocidad, una onda que se queda más cerca de la horizontal o más cerca de la vertical. Entonces, jugando un poco con estas variaciones de velocidades, puedes hacer que la curva sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando va hacia abajo, eso significa que tienes una disminución de la velocidad, y cuando va hacia arriba la onda, entonces, o hacia la horizontal, eso significa que tenemos una aumentación de la velocidad. No sé si así está bien. Ok. Así que me verá esta cosa de internet. Bueno, puf puf, estábamos entonces a estas cosas de velocidad aparente. Puede ser un poco raro, pienso pensar en estas velocidades. Hay que imaginar que esta velocidad corresponde a cómo se ve el frente de onda en la superficie. Así. Y entonces, si una onda, un frente de onda llega paralelamente a la superficie, vamos a ver que todos los sensores, um, uh, todos los sensores registran la onda al mismo tiempo, y entonces la velocidad entre sensores es infinita, básicamente. Entonces, esta velocidad aparente aparece también en diferentes momentos en sismología. Es relativamente importante. Bueno, pasando a un tema interesante también, es el tema de la atenuación de las ondas sísmicas. Entonces, vimos que la dispersión geométrica puede bajar la amplitud de nuestras ondas, pero no es la única manera de disminuir la amplitud de nuestras ondas sísmicas. También tenemos la reflexión y transmisión en cada interfase que nos puede dar eso, pero también hay algo más de las rocas como tal, que llamamos la atenuación de las ondas, que va a bajar la amplitud de nuestras ondas, y entonces que hace que no se pueden propagar indefinidamente dentro de los medios. Entonces, aquí en este
En este dibujo tenemos diferentes cosas que afectan la amplitud. Entonces, tenemos the spreading loss aquí, que entonces corresponde al geometrical spreading. Tenemos los coeficientes de reflexión y transmisión. Y también tenemos lo que llamamos la atenuación intrínseca y la atenuación aparente. Entonces, la atenuación intrínseca corresponde a el cambio de una parte de la energía de la onda a calor. Entonces, este tipo de transferencia entre energía cinética de la onda hacia calor, entonces eso está incluido dentro de la atenuación intrínseca de las ondas. También dentro de esta atenuación intrínseca tenemos a veces dentro de rocas que tienen fluidos un poco de la transferencia de energía de la onda a pequeños movimientos de fluidos. Entonces se llaman squirt flow, así. No sé exactamente cómo traducirlo en español. Pero entonces son los dos mecanismos principales para la atenuación intrínseca. Para la atenuación aparente, eso es más algo que depende de las capas que tenemos en el medio. Por ejemplo, si tenemos muchas capas finas así, vamos a ver lo que llamamos el multiple scattering, como la dispersión múltiple así dentro de las rocas, y entonces no es algo de una propiedad intrínseca de las rocas, pero es más algo con relación a las capas dentro del subsuelo. Entonces, por eso la llamamos aparente, porque no, para diferenciarla de la atenuación intrínseca de las rocas o del agua, por ejemplo. Esta atenuación, que sea como intrínseca o aparente, tiene como diferentes consecuencias para nuestras ondículas, así, de nuestras señales. Vamos a ver una pérdida de amplitud, cambios de fase, entonces cambios de forma de nuestra onda, y vamos a ver cómo lo que vemos aquí, una pérdida, ¿cómo se dice? Progresiva de, de nuestras frecuencias altas en comparación con nuestras frecuencias más bajas. Eso es porque en 1 metro una onda de alta frecuencia va a moverse mucho más que una onda de baja frecuencia. Entonces, si cada ciclo de la onda yo pierdo un poco de mi amplitud, de mi energía, entonces en la misma distancia yo voy a perder mucho más mis altas frecuencias. Entonces, nuestra atenuación es como un proceso que tiene diferentes causas, pero un proceso muy importante. Bueno, aquí hay también otra gráfica que pueden mirar, que tiene los diferentes componentes de la atenuación. Aquí vemos un ejemplo de una atenuación intrínseca en este caso. Hay una señal aquí que pierde su amplitud mucho más rápidamente que otra señal que vemos aquí, y entonces la atenuación es mucho más fuerte para esta señal. Normalmente
chum chum chum, no usamos directamente la atenuación, pero un factor que se llama el factor Q para cuantificar nuestra atenuación, y el factor Q es 1 sobre la atenuación, así solamente para hacer las cosas más difíciles. Entonces, este Q básicamente corresponde a la energía sobre el cambio de energía. Entonces, cuando el cambio es fuerte, el Q es más bajo. Y entonces corresponde a una atenuación más fuerte. Si ustedes un día trabajan con señales de volcanes, este Q es un parámetro importante. Si también trabajan con datos de sísmica, este Q también puede ser importante porque los operadores quieren compensar esta atenuación con la profundidad para ver capas más profundas. Es algo muy difícil de medir, entonces a veces no lo hacen, a veces lo hacen, pero es un proceso muy difícil de aplicar a nuestros datos en general. Entonces, de pronto en el futuro encontraremos técnicas más confiables para hacer eso. Aquí tenemos una señal de un sismo en la Tierra y un sismo en la Luna. Aquí, entonces, las diferentes misiones de los gringos, entonces enviaron cosas que alunaron y entonces pusieron sismómetros sobre la superficie de la Luna y entonces tenemos datos directamente de la Luna a analizar. Son con esos datos que, como gracias a esos datos, que conocemos mejor lo que hay dentro de la Luna también. Y que hay pequeños sismos en la Luna también. No sé si me pueden decir en cuál cuerpo, cuál cuerpo planetario, de hecho no es un cuerpo planetario, cuál cuerpo de rocas tenemos una atenuación mayor, en la Tierra o en la Luna. ¿En la Tierra? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos y todas de acuerdo? Sí, yo también pienso que la Tierra. Ok. Sí, vemos los dos, obviamente las dos señales para efectos de comparación son fuentes más o menos iguales de fuerzas y entonces vemos que en la Tierra la atenuación es mucho mayor para nuestro pequeño sismo. Entonces, lo que está pasando en la Luna es que hay mucho de lo que acabamos de hablar, de la atenuación aparente, que hace que tenemos una dispersión múltiple muy importante y una atenuación intrínseca muy baja también en la Luna. La Luna es básicamente una bola una pelota de algo que se parece al basalto y al gabbro. Entonces, este tipo de rocas no atenúan fuertemente a las ondas. No me acuerdo si de hecho hay como un núcleo
de metal adentro de la luna. No me acuerdo. Anortosita. Eso sería como el tipo de rocas que hay en la luna. Bueno, Profe, pues en internet dice que sí, que tiene un núcleo metal. parcialmente derretido y un manto inferior. Bueno, sí, pienso que hay una presentación donde puse la estructura en velocidad em, dentro de la Luna, lo que conocemos. Entonces, de pronto hablaremos de nuevo de lo que hay dentro de la Luna en este momento y de los sismos que observemos en la Luna. Porque hay unos, entonces. Pero, ¿qué significa blancuzca? Es un slang para decir que. Ah, ok. Bueno, de color blanco. Bueno, no soy seguro con eso, pero es interesante. Bueno, entonces en la Luna entonces tenemos una atenuación menor y este fenómeno de dispersión múltiple también mucho más que en la Tierra. Aquí tenemos un poco lo que estamos hablando con este scattering, dispersión aquí de nuestras ondas a lo largo de la distancia de propagación. Entonces, algo que es mucho más importante en la Luna, por ejemplo, en comparación con la Tierra. Bueno, entonces llegamos por fin al fin de esta descripción de nuestras ondas y de sus características principales. Llegamos también al fin de esta clase. ¿Tienen como unas preguntas sobre lo que hemos visto? ¿Sí, no? ¿O una pregunta sobre la tarea? Ok, nada específico. Bueno, chévere. Por el momento, no, no comienzan la tarea al último momento, porque si tienen preguntas para avanzar, es mejor como un poco adelante, básicamente. Sí, solamente por encima, ¿sí? Para ver si hay cosas raras que ven que no, que no ven bien. Sí, pueden mandarme un correo también para eso. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, el martes. um, y entonces empezaremos con la presentación sobre los sensores que usamos en sísmica y sismología. Van a ver que es un poco más, hay cosas un poco difíciles, pero pienso que estará bien, básicamente. Entonces, un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor.